Miércoles vamos a tener la última clase práctica. El día viernes, no sé si va a haber cese de actividades o asueto o algo. Hay asueto, dicen el profesor. Así que ese día está perdido, ganado para que ustedes estudien más tiempo. Y tendríamos después lunes, miércoles, viernes de la próxima semana, ¿sí? Uno de esos días va a ser de una clase de consulta y otro día va a ser el segundo parcial. Entonces, en principio vamos a tener el día lunes la clase de consulta y el día miércoles el segundo parcial, de 8 a 10 de la noche. Nosotros corrimos el parcial de auditoría. Para que no nos coincida. Para que no nos coincida con el lunes. Sí. Pero si no sabían qué fecha caía el lunes. Sí, No, habían dicho el 4. No, nunca confirmamos la fecha. La profe nos la confirmó. No confirmamos. Las fechas que tenemos son tentativas. O sea, no, hasta que yo no termine de dar la práctica no les puedo tomar el parcial. No les puedo poner el parcial ahí. Primero tengo una suerte del mes. Así que no sé por qué pudieron buscar eso. Entonces, si no hacemos el parcial el lunes, pero ya no les queda consulta. Por mí no hay drama. No sé qué opta la mayoría. Por mí también, yo prefiero el lunes. Claro, Sí. eso es un grupo. Claro, por eso. No sé, Depende de lo que diga la mayoría. Sí, las fechas son tentativas. ¿Sí? Ahora, igualmente tenemos esta semana la última de clases, ¿sí? A ver, el parcial sí o sí tiene que ser la semana que viene. El recuperatorio y el tratamiento de las revistas que sean la última semana de noviembre. Sí, o sea que sí o sí entre el lunes 4 o el miércoles 6 de noviembre tiene que ser el parcial. A mí me parece mejor que sea el 6 porque tiene más tiempo. Y de hecho tienen una clase antes para hacer consultas, pero esta semana no hay horario como para elegir la fecha hoy. y después tendríamos lo que pasa es que es el viernes, ya nos da tiempo a corregir a nosotros para hacerlo recuperatorio. Claro. Ni el flotante después. Ustedes rinden el miércoles, o sea, pasaron para el miércoles de 8 Auditoría. a 10. Sí. En No. principio, en realidad, tiene que ser el miércoles. Tenemos de 3 a 5. Porque se va a evaluar hasta lo que yo dicte este próximo miércoles. ¿Sí? De 6 a 8. Así que O sea, salimos de ahí y venimos. no esté la próxima semana. Sería una semana después de la última clase práctica. Sería el examen. Se evalúa lo que se dictó hasta una semana antes. Si lo hacemos el lunes, no puedo evaluar esta última unidad que sí también va. Si lo corro el viernes, ya no va. Claro. No, si no el miércoles no. Ya no paro bastante. No está previsto que se evalúe ese tema. ¿Profe van a mostrar la recuperatoria? Si hay gente interesada en verla, en la clase de consulta pueden entrar a la que va a ser el lunes que viene. Lunes a las 5. Profe, ¿le mandamos mensaje por privado para que los traiga o usted va a traer? No, traemos todo. A ver. Igualmente les digo que Igual el parcial de saben auditoría. que hagan, está aprobado, los registros, los Y registros. esto, un día no me. Ahora se puede rescatar y no conformo. No es que les quiera sacar la esperanza, pero sí lo vimos exhaustivamente los exámenes.
Claro, no es para verlo de nuevo y quizá que nos modifique la nota, sino para ver dónde nos equivocamos. Sí, obviamente, lo pueden ver. Y el lunes que viene podemos estar. Total, no influye eso para el segundo parcial. Ya va directamente al flotante. ¿Ves? Entonces, dejemos anotar. Sí, verdad. Que vos tenés que aprobar. Bueno, igual sí prefiero. Auditoría es más fácil que la Sí, mejor. Ustedes si no también van más pesados con eso. Aunque el segundo de laboral igual es más Salvo que el tranquilo. viernes no sea feriado, no, pero igual corren los 7 días del reglamento. No puedo evaluar el reglamento. Entonces, el próximo lunes, clase de consulta. El lunes 4. lunes 4 del 11, clase de consulta para el segundo parcial y muestra de exámenes desaprobados. Se lo recupera todo del primer parcial. El miércoles 6 del 11, el segundo parcial. ¿Qué temas entran? IVA, régimen simplificado y lo que veamos hasta este miércoles. Y después tenemos el recuperatorio. Y el otro lunes. Este sería 11. Uy, ya empezó a pegar el frío. ¿Quieres la campera Ramón? No, tranquilo. ¿Te ves mi remera? Quiero mostrar el lomo, dice. El flotante quería confirmar, pero en principio es viernes de esta semana, ¿sí? Viernes 15. 15. Yo lo pongo porque Intentando. es el paro de colectivo, la asamblea universitaria. Inesperado. ¿Estamos con la organización? Bien. Sí. Bueno, No tengo nada igual. arranquemos entonces con el tema de hoy. El contador alemán me pidió que me ocupe de dar la teoría de esta unidad. Conmigo van a tener en realidad la teoría y la práctica de esta unidad. Es decir, hoy teoría y el miércoles vemos el práctico de esta unidad. La última unidad que se incorpora en el programa tiene que ver con la imposición en las actividades empresariales. Y viene a ser como una suerte de resumen de todo lo que ustedes ya saben. Y la idea es que sea una unidad de tipo integradora, con algunos condimentos más, algunas definiciones más que vamos a incorporar, pero que les sirva a ustedes a la hora de ejercer la profesión, ¿sí? A la hora de estar en la calle o asesorando a algún cliente o a alguna empresa. La idea es que esta unidad les deje algo de valor agregado para su futura tarea profesional. No sé si han leído las noticias, pero bueno, últimamente han habido varios cambios en torno al tema, anuncios en torno al tema impositivo. El primero tiene que ver con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos y su transformación en otro ente recaudador que se denomina ARCA. ¿Escucharon? Sí. No quiere decir que van a dejar de pagar impuestos a los contribuyentes ni que el Estado va a dejar de percibirlos, sino que se va a cambiar la estructura del ente, del organismo, que tenía las facultades de percepción y fiscalización, ¿sí?, de los tributos. Esa es una novedad muy importante, digamos, que cambia un poco
el escenario, en realidad, en cuestiones reglamentarias puede llegar a ser así. Por otra parte, otra novedad que hubo fue la publicación por parte de la entonces AFIP de una resolución general, que ahora no recuerdo el número en este momento, pero es la que termina de incorporar el mecanismo de IVA listo. ¿Se acuerdan que se los comenté en la clase, en la práctica de IVA? Sí. Que había distintos mecanismos de presentación de la declaración jurada de impuesto al valor agregado. Había un grupo que presentaba por el antiguo SEAP, otro por el formulario IVA por actividad, formulario 2002, y otro por el sistema IVA listo. Sí, yo vi la regulación y es como un tipo autodeterminación del impuesto, ¿no? Ahora, ¿qué hizo la FIP? Generalizó el uso del IVA listo a partir de la posición de octubre, que vence en el mes de noviembre, del IVA listo. Es decir, que aquellos contribuyentes que utilizan el aplicativo IVA por actividad, cuando entren ahora el aplicativo, en teoría van a tener cargados ya o precargados sus débitos y sus créditos fiscales. ¿Cuál es la condición necesaria para que ello ocurra? Que previamente el contribuyente haya presentado, cumplido con el régimen de información, con el libro IVA digital. El libro IVA digital es una declaración informativa donde el contribuyente informa todos sus comprobantes de ventas y todos sus comprobantes de compras. ¿Se acuerdan que también lo mencionamos? Sí. Libro IVA ventas y IVA compras, digital. De toda esa información que se procesa, la ficha extrae cuánto es el IVA débito y cuánto es el IVA crédito. Entonces ustedes para entrar al aplicativo y ya cada vez más contribuyentes van a tener resumido o precargado el dato del débito y del crédito fiscal. ¿Me siguen? Entonces, en ese contexto es que esto no es una novedad, digamos, viene de un proceso en el cual la FIP ya viene trabajando desde hace años, y la tendencia es, obviamente, hacia la simplificación, ¿sí? Hacia que cada vez sea, en teoría, más fácil para el contribuyente la carga. Y lo mismo va cambiando en el rol de la profesión del contador, ¿sí? El contador tradicional de antes, que básicamente se dedicaba a liquidar el impuesto, cargar, ese rol un poco que va desapareciendo y se va transformando en otro tipo de asesoramiento impositivo. Tiene que transformarse, dado que la declaración ya va a venir prácticamente hecha. Nuestro rol ya no va a ser cargar la declaración jurada, va a ser controlarla, auditarla, darle valor, controlar con los registros y asesorar al contribuyente en tareas que sean de valor agregado, ¿sí? No meramente, que no sea meramente el contador un data entry, un cargador de datos en los aplicativos, sino que el rol del contador va a ir evolucionando. ¿Esto por qué? Porque cuando salgan a la calle, la ocupación, digamos, la profesión va a ir evolucionando. Entonces, estos avances tecnológicos hacen que algunos procesos se vayan automatizando. Entonces, tareas que eran típicas del profesional, el día de mañana van a dejar de existir como tales, ¿sí? Entonces, la profesión no va a desaparecer, pero sí el rol que tiene que cumplir el profesional va a ir adaptándose, ¿sí? Entonces, un poco también este tema que les comento es también una motivación o una justificación de por qué vemos esta unidad, ¿sí? Porque el rol meramente de liquidar y cargar el aplicativo ya tiene fecha de vencimiento. Lo próximo que viene es que ustedes como profesionales sepan asesorar a sus clientes desde otro punto de vista, estratégico. Y estas herramientas, algunas de las herramientas que vamos a ver acá, creemos que van a servir para eso. ¿Está bien? Te voy a pedir por favor que me ayudes con la presentación. Bien, en el programa, y los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy tienen que ver con básicamente estos tres grandes temas. En primer lugar, ¿qué influencia tienen los impuestos en la toma de decisiones de las compañías, de las decisiones económicas? Dentro de eso vamos a ver tres conceptos que son importantes. La herramienta que es la planificación fiscal, vamos a ver también lo que es la elusión fiscal y la evasión fiscal. Vamos a enfocarnos también en comentar distintos tipos de
beneficios e incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque el rol del contador, como les decía, ya no es solamente un liquidador, sino que es un asesor. Entonces tienen que saber asesorar en lo que son temas de planificación fiscal. En segundo lugar, vamos a ver la incidencia que tienen los impuestos en los costos de las empresas y en la forma en que éstas fijan precios. Y por último, vamos a ver los efectos tributarios que tienen los distintos tipos de impuestos en las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en resumidas cuentas, estos temas son los que están dentro del programa y los cuales vamos a ver en la clase de hoy. Avancemos. Bueno, ¿en qué influencia tienen los impuestos en las decisiones económicas, específicamente las decisiones de inversión, de localización y de financiamiento? Ustedes vienen estudiando ya desde el primer año en los circuitos económicos de introducción a la economía, la interrelación que hay entre el Estado, el gobierno, las unidades económicas empresariales, las familias que representaban en ese circuito, y cómo hay todo un flujo de transacciones de intercambio de bienes y servicios y de flujo financiero en los mercados, ¿sí? Mercado de bienes y servicios, mercado de factores, ¿se acuerdan? Sí. A su vez también han estudiado en las distintas materias de derecho, y en esta en particular, y en impuestos 1 y en finanzas públicas, qué hace el gobierno con todos esos recursos que percibe, ¿sí? El gobierno con todos los recursos que percibe, no solamente de recursos tributarios, los aplica luego para financiar lo que son los servicios de gasto público, ¿verdad? También han estudiado que no hay impuestos sin ley, ¿verdad? Principio de legalidad. Sí. Que los impuestos se sancionan a través de leyes que dicta el Congreso de la Nación en el ámbito nacional o las legislaturas a nivel provincial en cada una de las jurisdicciones, o a través de ordenanzas municipales o impositivas en cada uno de los municipios. También que estudiar que la Constitución Nacional, así como establece que los impuestos deben ser creados por ley, también establece una serie de principios de igualdad, de no confiscatoriedad, etcétera, etcétera, de equidad, de proporcionalidad, y también divide las aguas, por así decirlo, entre lo que son las competencias fiscales, entre las provincias, que son preexistentes a la nación, y el Estado Nacional. Se clasifican en impuestos directos e indirectos, ¿sí? Hay algunos que son exclusivos, hay unos conceptos que recaudan solamente nación, otros conceptos que los puede recabar nación y provincia durante un cierto tiempo, y hay otros conceptos que pueden grabarse en forma concurrente, ¿sí? Como los impuestos indirectos. Todo esto ya lo saben, ¿sí? Entonces, además de todo esto que ustedes ya saben, y que los impuestos se crean por ley, obviamente durante una administración fiscal, con un efecto recaudatorio, es decir, para que el Estado se haga de recursos para financiar el gasto público, a su vez también los impuestos tienen otros efectos en el resto de las actividades económicas. Entonces, no solamente tienen una finalidad recaudatoria, sino que también pueden causar algunos efectos, de los cuales vamos a mencionar algunos, en el comportamiento de algunos de los agentes económicos, ¿sí? ¿Por qué? Cuando el Estado cobra un impuesto, eso que le tienen que pagar al gobierno hace que el ingreso disponible de los agentes económicos disminuya, ¿sí? Y si tienen menos ingreso disponible, tienen menos capacidad de consumo. Si tienen menos capacidad de consumo, bueno, ahí se afecta las variables que son, ¿sí?, el ahorro y la inversión, ¿sí?, en la economía. Por otra parte, al fijarse ciertos impuestos, se pueden alterar lo que son los precios relativos de los bienes en la economía. Si ustedes fijan, por ejemplo, un impuesto, como son los impuestos internos específicamente, sobre los automotores o los autos de lujo,
que hacen específicamente que esos bienes aumenten de su precio en el mercado. O, por ejemplo, el impuesto sobre los combustibles y el dióxido de carbono, que hacen que las naftas y los combustibles que ustedes cargan en el surtidor también tengan un precio más elevado. Y todo eso afecta en términos relativos, frente al resto de los bienes, los precios del mercado, ¿sí? Entonces, todos estos cambios que generan en el mercado, la introducción de distintos impuestos, produce distintos cambios en el mercado, en el circuito económico, y por lo tanto, no solamente inciden en lo que es el efecto recaudatorio que les decía al principio, sino que también pueden tener otros efectos, como por ejemplo desalentar un consumo o encarecer determinado tipo de bien para privilegiar el consumo de otro tipo de bien, ¿sí? Se genera como un efecto de sustitución. Si es más caro el precio de X combustible, capaz que muchos se pasen a otro tipo de medio de transporte o combustible que no esté grabado con ese tipo de impuestos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora en algunos casos. Avancemos, por favor, de los efectos que tienen los impuestos. Antes de llegar a eso, vamos a recordar, a lo que ustedes ya han visto, un principio que debemos haber estudiado en finanzas públicas que tiene que ver con la neutralidad. Idealmente, en términos ideales, se aspira a que un impuesto sea considerado neutro, es decir, que no afecte el comportamiento de los agentes económicos. Pero esto es muy difícil, ¿sí? ¿Cuándo es un impuesto es neutro? Cuando no modifica las decisiones de los agentes, no crea estos efectos de sustitución de que uno deja de consumir un producto por otro, no genera alteraciones en las expectativas de los agentes y tiene en cuenta sobre todo lo que es el principio de equidad, ¿sí? Eso es en términos ideales a lo que un impuesto aspira. Pero ¿qué es lo que sucede? En la realidad es muy difícil encontrar que un impuesto sea totalmente neutro. Y siempre va a generar algún efecto, va a tener alguna repercusión en alguno de los agentes económicos, ¿sí? Por lo tanto, esto simplemente es a modo de recordatorio cuál es el efecto que tienen idealmente a la hora de diseñar sus impuestos, ¿sí? Pero en nuestro régimen tributario conviven distintos impuestos que se crearon en distintas épocas, con distintas finalidades. Algunos permanecen más tiempo que otros, otros van saliendo, se crean nuevos impuestos, ¿sí? Generalmente la política fiscal, la creación de impuestos responde a la política fiscal, a las necesidades de la política económica de contar con mayor o menor financiamiento. Entonces, para cerrar esto, volvemos a lo que es la importancia de los tributos en los recursos del Estado, ¿sí? Ustedes saben que el Estado puede recaudar, puede financiarse a través de los tributos y a través de qué más? De la deuda De la emisión de deuda o endeudamiento, la emisión de dinero. de la emisión monetaria, Prestación de servicios públicos. de la venta de servicios públicos, ¿sí? O de la venta de activos. En usufructo de su Todos temas que si ustedes escuchan en el día a día las noticias económicas están muy en discusión, ¿sí? Entonces, la forma más, no es original la palabra que quiero usar, es otra, o legítima de financiarse es a través de la recaudación de impuestos, ¿sí? Obviamente siempre que los impuestos dentro del régimen sean eficientes, neutrales, sean progresivos, que no sean regresivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces son ideales. Pero en la realidad vivimos con el régimen que tenemos, ¿sí? Que es resultado de una construcción histórica y sucesiva que sigue la suerte de nuestra historia, nuestras crisis económicas, etcétera, ¿sí? Vamos a avanzar, por favor, a la próxima. Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes sepan es que a la hora de tomar decisiones en una empresa por parte de uno de sus clientes, los impuestos van a estar ahí
pudiendo afectar las decisiones. En muchos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, en el momento de constitución o de inversión de una empresa, tienen que tener un conocimiento completo de la empresa y si van a asesorar en ese aspecto, también saber qué tipo jurídico va a elegir. ¿Se le conviene hacer una empresa unipersonal? ¿Le conviene elegir algún tipo societario de la Ley General de Sociedades? ¿Le conviene ser una sociedad informal? Por otra parte, en cuanto a la localización, ¿sí? y las decisiones de localización o de radicación y de financiamiento, también implica que ustedes conozcan el medio ambiente fiscal, es decir, todo lo que rodea a la organización, para poder asesorarlos. ¿Sí? Entonces, el contador, el profesional, tiene que tener un conocimiento del ente que va a asesorar de esa actividad y tratar de tener una mirada global de todo lo que pasa afuera, ¿sí? Porque afuera de la empresa esa, en el contexto, hay muchas oportunidades que pueden ser aprovechadas, ¿sí? Según los impuestos que tengan o no que paguen, ¿sí? Avancemos, por favor. Entonces, específicamente en lo que hace a las decisiones de inversión. Ustedes ya estudiaron esto en administración financiera, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan que los impuestos existen y afectan los cálculos finales de rentabilidad de un ban, de una actividad esperada, ¿sí? Cuando ustedes analizan un flujo de fondos. Obviamente que los impuestos no son la única variable que un empresario considera a la hora de invertir, pero son uno más, ¿sí? Son también un factor importante. ¿En qué influyen los impuestos en cuanto a la rentabilidad? A la hora de evaluar un proyecto de inversión, obviamente si está grabado con alícuotas y tasas más altas, la rentabilidad neta que le queda va a ser menor. Entonces, mientras más altos sean los impuestos, menos va a ser la rentabilidad y menos inversión va a haber, ¿sí? O si tiene algún incentivo por invertir, algún incentivo fiscal por invertir, también eso puede jugar a favor o no dentro de esa variable de rentabilidad. También en cuanto a las amortizaciones y los créditos fiscales, ustedes estudiaron en ganancias, que la ley de ganancias admite la deducción de las amortizaciones. No son gastos, pero la ley admite que esos conceptos se puedan deducir de la base imponible del impuesto. Entonces, si hay distintos regímenes que ofrezcan la posibilidad de amortizaciones aceleradas o la posibilidad de computarse créditos fiscales, eso también puede hacer que se influya en la decisión de invertir o no en determinada actividad. Por otra parte, está el factor de riesgo fiscal, obviamente, que afecta a todos los negocios y es sistémico, ¿sí? A mayor riesgo fiscal, menor inversión va a haber, ¿verdad? Acá, por ejemplo, les planteamos un ejemplo de cómo es, cuáles son las alícuotas de IVA y ganancias acá en nuestra región nomás, ¿sí? En el Mercosur. Por ejemplo, en Argentina, nosotros estudiamos que el impuesto a las ganancias de la renta corporativa varía en cuánto la escala. La tablita del artículo 73 va desde el 25% hasta el 35%, ¿sí? Y el IVA, hay distintas tasas, pero la tasa general es del 21%, ¿sí? Bueno, fíjense lo que pasa en los otros países. Por ejemplo, en Brasil, las alícuotas de ganancias son un poco menores, ¿sí? También van variando en un rango según la actividad, y la del IVA van cambiando según el estado en el cual nos ubiquemos en Brasil, entre el 17 y el 20%. ¿Sí? Y por otra parte tenemos Uruguay, que tiene una alícuota del 25% y de IVA un poquito más alta, ¿no? Y después aparece Paraguay como una excepción, digamos, en el Mercosur, ¿sí? Con unas alícuotas mucho más bajas de ganancias y de IVA, ¿sí? Entonces, si una empresa tiene que tomar una decisión de dónde invertir, y es solamente por el factor impositivo, ¿a dónde ir? Paraguay. A que le cobra menos impuestos, ¿verdad?
Fíjense qué difícil que es incluso armonizar dentro del mismo Mercosur, que es un mercado común, que todos tengan los mismos tributos, ¿sí? Y ni hablar ya con otros países, cuáles son las estructuras, ¿sí? Entonces, si las empresas consideran que comparativamente con otros países las tasas en un determinado país son más altas, y obviamente pueden decidir dirigir su inversión hacia otro país. Pero obviamente, les decía, el factor impositivo no es el único factor que se considera a la hora de tomar una decisión de ese tipo, ¿sí? Pero Acá puede influir. yo tengo un tío que trabaja en Tierra del Fuego, en una empresa que hacen todo plástico y algo así. Y como están dudando con esto del régimen de Tierra del Fuego, lo que quieren hacer es virar la empresa a Brasil. O sea, no se quieren quedar acá en Argentina. Y eso, Relocalizarse en otro país. Ahora vamos a hablar de ese caso, ¿no? Gracias por el ejemplo. Pasemos por favor a ver la cosa. Esto que nos decía la compañera de la empresa que está de tu tío que trabaja en Tierra del Fuego, ustedes saben que en Tierra del Fuego existe un régimen aduanero especial. Así como nosotros estudiamos en la ley de procedimiento y todas las leyes impositivas, los distintos impuestos, hay todo un capítulo que es el Código Aduanero, que regula todo lo que son las operaciones de importación y de exportación, ¿sí? Define todos los sujetos aduaneros y demás. Y ahí se establecen los territorios aduaneros, ¿sí? Hay un territorio aduanero general, en general en todo el país, y hay otro tipo de territorios aduaneros especiales, donde se computan o no ciertos impuestos o aranceles para realizar ciertas actividades en esas zonas. Entonces, la isla de Tierra del Fuego también es un tema que estuvo en discusión en los últimos meses. Ellos tienen un régimen especial aduanero con ciertos beneficios fiscales, ¿sí? Que el Estado Nacional deja de cobrar impuestos para concederle ciertos beneficios a las empresas que están radicadas allí. Entonces, bueno, lo que estuvo en discusión últimamente era si le sacaban o no los beneficios a las empresas de Tierra del Fuego. Bueno, y eso tiene una consecuencia. La empresa después va a ver si se relocaliza o no, porque obviamente la ecuación de rentabilidad ya le va a cambiar, ¿sí? ¿Qué impacto tienen por eso los impuestos en la localización de las empresas, ¿sí? En primer punto tenemos los tratados internacionales, ¿sí? Hay distintos acuerdos que hacen los estados nacionales entre sí para evitar la doble o múltiple imposición, para que una empresa que opera en varios países a la vez no esté pagando el mismo tributo por toda la cadena, ¿sí? Argentina tiene muchos acuerdos de doble imposición firmados, ¿sí? Por otra parte podemos tener el uso de los impuestos como un elemento para atraer las inversiones hacia determinada zona. Si en el país hay alguna región, alguna zona en particular que está menos desarrollada en términos relativos que otra zona, pueden usarse los impuestos para orientar o dirigir o canalizar o promover que en cierta zona se instalen más empresas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de las zonas francas, ¿sí? Las zonas francas tienen exenciones de los derechos de importación y de algunos impuestos internos, ¿sí? Ustedes saben que en la provincia de Jujuy hay zonas francas, ¿sí? Que están empezando a funcionar. La más próxima que tenemos está en Perico. Ahí cuando van ustedes por la ruta 66, por la autopista al aeropuerto, yendo a Perico a mano derecha, ahí está el medio de la zona franca, al lado del parque industrial también. Entonces, así como en un territorio aduanero general, hay zonas especiales que tienen ciertos beneficios impositivos vinculados a la importación, ¿sí? A los aranceles de importación sobre todo, ¿sí? Jujuy no es la única provincia, ¿sí? Hay otras zonas francas que están más desarrolladas en el resto del país, que también tienen esas ventajas para que se instalen ciertas actividades al desarrollar ahí. Entonces, una empresa que está
dentro de la zona franca va a tener un régimen y la que está afuera va a tener otro. ¿Cuál le va a convenir? A ver. Depende obviamente en qué actividad realice, a qué mercado esté orientado y cuál es la actividad sí, a la que se dedique. Pero bueno, es otra variable a analizar. ¿Sí? Después, por otra parte, tenemos también el total de impuestos, ¿sí? Que hay que considerar. O sea, no solamente son los impuestos nacionales que van a influir en esta toma de decisión de dónde radicarse, dónde localizarse, sino que también van a influir en lo que son los impuestos provinciales. Principalmente este impuesto, el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el principal impuesto que recaudan las administraciones tributarias provinciales sobre la actividad económica así, de los contribuyentes que operan en sus jurisdicciones, en sus territorios. Ingresos brutos en Jujuy tiene una alícuota variable que va del 0,75% para las actividades primarias, cultivos o extractivas, el 1,2% para actividades industriales, fabricación, de elaboración, y para las actividades comerciales y de servicios la alícuota general es del 3,5%, ¿sí? Pero hay escalas, ¿sí? Puede llegar en la actividad comercial del 2,5 hasta el 4,5%. Entonces, es muy importante saber, obviamente si están asesorando, antes hablábamos de qué país elegir, ¿sí? Ahora hablamos de qué región o de qué provincia instalarse. ¿Dónde me conviene radicarme? ¿En Jujuy o en Salta? ¿Qué provincia tiene la alícuota más alta de ingresos brutos para mi actividad o para la actividad de mi cliente? ¿Sí? Todas esas cositas hay que analizar, digamos, a la hora de brindar asesoramiento. Por otra parte, no solamente tiene que ver la alícuota, sino que tiene que ver con que, esto ya lo comentamos, con la característica del impuesto, que así como decíamos que IVA era plurifásico, no acumulativo, decíamos que ingresos brutos, ¿cómo era? Acumulativo. Plurifásico, acumulativo. Entonces, la incidencia del impuesto se va replicando a medida que avanza en la cadena de comercialización, ¿sí? O sea, el consumidor final. Y a su vez también podemos encontrar distintos regímenes de incentivos fiscales a nivel provincial. Es decir, puede haber provincias que tengan sus propios regímenes. En el caso de Jujuy, por ejemplo, tenemos el régimen de la ley 5922, que es la ley de promoción de las inversiones y el empleo, que tiene toda una serie de exenciones, reintegros y beneficios para aquellas empresas que decidan invertir en la provincia de Jujuy durante un determinado tiempo, ¿sí? De 5 o hasta 10 años. Entonces es importante que ustedes como asesores fiscales también sepan que esos beneficios existen, ¿sí? A la hora de poder asesorar. Y bueno, finalmente la complejidad del régimen, ¿sí? El régimen tributario también puede influir en dónde radicarse, ¿sí? Así como también hay tributos provinciales, también depende del municipio donde se vayan a sentar, pueden existir ciertas contribuciones que exija la municipalidad en cuestión o puede haber distintos regímenes de beneficios que ofrezca ese municipio por radicarse en esa localidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Avancemos. Si quieren hacer una pregunta o algo, un comentario, me interrumpen. ¿Sí? Y bueno, finalmente, ¿en qué impactan los impuestos en las decisiones de financiamiento? Básicamente, ustedes cuando van a llevar adelante una empresa, digamos, un proyecto, pueden optar por financiarse con capital propio, con recursos propios, o con capital de terceros, o un mix de ambos, ¿verdad? Pueden apalancarse en los fondos de otros, ¿sí? Entonces, hemos estudiado nosotros que el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, existe la posibilidad de la deducibilidad de los intereses, ¿sí? Entonces, esto de alguna forma contribuye a que
se puedan financiar con financiamiento de terceros, ¿sí? Con capital de terceros. ¿Por qué? Porque esos intereses los pueden deducir de ganancias. Por otra parte, en cuanto a la política de distribución de dividendos, ¿sí? Nosotros estudiamos que existe en el régimen de ganancias, conjunto con el régimen de ganancias, un impuesto cedular, la distribución de dividendos, ¿se acuerdan? Sí. Del 7%. Entonces, si la empresa no distribuye ese dividendos, no se pagaría ese impuesto, ¿verdad? Entonces, es como un incentivo para que se reinviertan las utilidades en la misma compañía. Entonces, pero si se deciden distribuir dividendos, sí hay que pagar este impuesto, ¿sí? Entonces, lo que busca también este impuesto al dividendos es justamente promover la reinversión de las utilidades en las compañías, ¿sí? Y también tiene que ver con el tema del financiamiento, todos los regímenes que afectan los flujos de caja de las empresas y que por ahí no se los ven, pero existen, ¿sí? Y sobre todo tienen impacto en épocas de alta inflación o cuando la tasa de interés de la economía está más elevada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un costo de oportunidad mayor. Entonces, ese dinero que está captado por retenciones, por percepciones, podría haber estado invertido en otra cosa, generándole rendimientos, renta o utilidades de la empresa desde otro punto de vista financiero, pero está pagado sí, a través de retenciones. En ganancias hay muchísimos regímenes de retención. A través, cuando ustedes van a operar con un agente que es designado agente de retención y les paga, les retiene una parte y les da el certificado de retención, ¿sí? O en IVA también, ¿sí? O se operan con tarjetas de crédito y demás, también existen distintos regímenes que le van percibiendo un porcentaje pequeño, ¿sí? Que obviamente después le queda como crédito a la empresa, que lo puede utilizar en su posición mensual, en su próxima posición mensual, en su próxima declaración jurada para restárselo del impuesto determinado, ¿verdad? Hemos visto ejemplos, ¿no? Sí. Pero bueno, si son muy significativas las retenciones, también pueden afectar el flujo de caja de la empresa, ¿sí? Y afectar las decisiones de financiamiento. Por favor, avancemos a la próxima. ¿Hasta acá alguna duda, comentario? ¿No? Bien, básicamente es todo esto lo que hablamos hasta ahora. Ustedes ya lo saben de alguna u otra forma. La idea nuestra es ponerlo de manifiesto y que lo tengan en cuenta a la hora de asesorar, ¿sí? E integrar todo esto en un asesoramiento completo a un cliente que tengan, porque, como les dije antes, el rol tradicional del contador ya tiene fecha de defunción, ¿sí? La idea ahora es dar otro tipo de asesoramiento con mayor valor agregado. Y en esto la planificación fiscal es una de las herramientas que puede contribuir a ello. Encima creo que vi ahí en la Expo Cuy que había un contador que utilizaba la IA para tributar directamente. O sea que ya también eso vendría. Sí, todo lo que sean tareas repetitivas, que no requieran pensar demasiado, digamos, tienden a ser automatizadas, ¿sí? Entonces, lo que queda es lo que podés diseñar, asesorar, planificar, pero hasta incluso una IA te puede, obviamente, hay niveles y niveles, pero hasta eso aparece como una amenaza, ¿sí? En mi opinión personal no creo que en el corto plazo eso no pueda sustituir a un profesional, porque incluso tiene muchos errores, algunas cuestiones que se generan por la IA, pero bueno, avanza tan rápido la tecnología que nada, es como una amenaza que está por ahí, ¿sí? Entonces el rol nuestro, el rol de los profesionales, va a ser adaptarse siempre, ¿sí? Adaptarse para poder seguir trabajando, ¿sí? Porque
de hecho va a ser la profesión que ejerzan ustedes en adelante, ¿sí? Entonces, la planificación fiscal les puede servir para esto, ¿sí? Ustedes ya estudiaron en el primer año que era de administración, que era un plan, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que ustedes pasaban de un diagnóstico de la situación inicial hacia un objetivo, hacia un estado deseado, ¿sí? Y el camino que seguían para alcanzar ese objetivo, esa meta, era el plan. Ese es un camino, una sucesión de pasos para alcanzar un objetivo. Y fiscal porque tiene que ver con que se utiliza para minimizar la carga fiscal que abona el contribuyente al fisco dentro de los parámetros legales. Es decir, es un plan que se utiliza para pagar menos impuestos dentro del marco de la ley. ¿Me explico? Bien, avancemos. Vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, según Fernando Dubois, nos habla de que la planificación fiscal es un proceso, ¿sí? Una serie de pasos encadenados con un objetivo que agrega al análisis tributario elementos de otras especialidades, no solamente la tributación, para lograr una reducción de la carga tributaria, en tanto que de ese objetivo no surjan comportamientos irregulares que generen sanciones, ¿sí? Aclara que no se trata de interpretar la ley en la búsqueda de reducciones puntuales de impuestos, algo que él llama ilusión, sino de analizar estructuras y procedimientos eficaces enmarcados dentro de la legislación vigente, ¿sí? Entonces, en esa definición lo que les quiero destacar es esto de minimizar la carga fiscal, haciendo un análisis, un proceso, pero siempre dentro del marco de la ley. Agregamos, ¿sí? No debe confundirse la planificación fiscal con la evasión fiscal. Entonces, avancemos. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? En la planificación fiscal nos atenemos exclusivamente a las herramientas que están vigentes, que la ley habilita a utilizar el contribuyente. En cambio, en la ilusión fiscal lo que se utiliza son los vacíos o lagunas que tiene la ley para poder dejar de pagar un impuesto, ¿sí? La planificación fiscal, o sea, todas las tres, la planificación, la ilusión y la evasión, buscan el mismo objetivo. En eso son comunes todos, ¿sí? Todos buscan pagar menos impuestos. Pero ¿cuál es la diferencia? La planificación lo hace dentro del marco de la ley, la ilusión lo hace, si se quiere, abusando de los vacíos de la ley, y la evasión directamente violando o transgrediendo las disposiciones de la ley. Específicamente la elusión fiscal no es necesariamente ilegal, eso se aclara, pero sí hay una apariencia de legalidad en cuanto al que el contribuyente utiliza formas jurídicas para pagar menos impuestos, ¿sí? Entonces acá lo que ustedes tienen que analizar es básicamente qué sucede con el hecho imponible del impuesto. ¿Qué era el hecho imponible de un impuesto? Era el presupuesto fáctico, era el hecho que disparaba el nacimiento de la obligación tributaria, ¿se acuerdan? Para el contribuyente. Entonces, en la planificación fiscal lo que se busca es evitar que nazca ese hecho imponible, ¿sí? En la evasión fiscal el hecho imponible nace y se lo disfraza, ¿sí? Para no pagar el impuesto, y en la elusión fiscal está ahí en el medio, ¿sí? En tratar de evitar que nazca el hecho imponible. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Profe, pero, entonces también estaría bien, dentro de todo, no sería ilegal, digamos, la elusión fiscal, entonces... No, no es ilegal. No es ilegal, pero es, decía uno de los autores, es moralmente reprochable. ¿Sí? Pero no es ilegal. Claro. No es ilegal. Ilegal es cuando transgrede alguna disposición que la ley impide que se haga. Acuérdense que aquí tenemos, lo hablamos al principio,
en nuestra Constitución rige en materia impositiva el principio de legalidad, que traducido acá que sería: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, si nadie te obligó a pagar por X hecho imponible, entonces no tenés que pagar. Y si no te prohibieron por ley que hagas algo y vos lo hiciste, podés hacerlo. Incluso hay un antecedente que aparece bastante en los textos sobre este tema de la Corte de Estados Unidos, en la cual un caso llega al máximo tribunal, y este máximo tribunal lo que resuelve justamente es, dice algo así como que el contribuyente no tiene por qué elegir la forma jurídica que sea más gravosa para él. No tiene por qué elegir aquella forma que le implique pagar más impuestos, sino que él puede elegir dentro de su libertad aquella forma en la cual paga menos impuestos. La ley no te obliga a que pagues más impuestos, ¿sí? Entonces, uno puede elegir, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tomar decisiones. Si ustedes van a asesorar a algún nuevo emprendedor que va a arrancar a una empresa y les preguntan la primera decisión, la más básica, ¿sí? ¿Monotributo o responsable inscripto? ¿Qué asesoramiento le darían? Depende de los ingresos que pretende obtener durante el transcurso de su actividad. Van a tener que hacer un análisis completo, ¿sí? Ujú. Primero, si el sujeto cumple con la definición de pequeño contribuyente o no para estar dentro del régimen simplificado, o cuántas actividades desarrolla, porque si hace 4 actividades ya directamente ni hablar de monotributo, vamos a hablar de régimen general, o incluso dentro del mismo monotributo común, monotributo independiente promovido, efector de la economía social, o productor tabacalero, o agropecuario, o asociado a cooperativa de trabajo. ¿En cuál de todos esos subregímenes se va a dar esto? Entonces, ustedes tienen que tener bien en claro todas las variables, todos los parámetros para poder brindar después un asesoramiento completo, ¿sí? Avancemos. Si hay preguntas Profe, o comentarios, sí, no, le quería preguntar si con la elusión fiscal, claro, al no ser ilegal, no te va a corresponder ninguna sanción ni nada, entonces no hay ningún fallo, algo. no. Entonces, Sí puede haber alguna observación por parte del fisco que te observe por qué utilizaste tal criterio, o tomaste tal forma jurídica para hacer tal o cual negocio. Si vos lo hacés de otra forma, capaz que pagás más ganancias o menos ganancias, más IVA o menos IVA. ¿Sí? Avanzamos, ¿sí? La planificación no es delito, es una solución lícita si se evita la obligación por organizar la actividad de forma tal de no realizar el hecho imponible, no se desobedeció ninguna ley. ¿Sí? Esto dice Caranta, Martín Caranta. Distinto es cuando sí se produce el hecho imponible, entonces sí nace la obligación tributaria, pero se recurre a maniobras ardidosas para evitar pagarlas, ¿sí? Entonces nace la obligación tributaria, se hace la actividad, nace el hecho imponible del impuesto, pero se la disfraza para que eso no ocurra. Eso sí es evasión, ¿sí? Avancemos, por favor. Bien, antes de avanzar a esto, obviamente comentarles que en Argentina está vigente la ley penal tributaria. Entiendo que ustedes de impuesto 1 ya la estudiaron, ¿verdad? Sí. sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En procedimiento fiscal. Sí. Estudiaron la 11.083, la ley de procedimiento, que tiene todas las infracciones formales y materiales, ¿se acuerdan? Sí. La del artículo 38, la del 39, la clausura, y tenían la omisión y la defraudación de impuestos, ¿se acuerdan? 45, 46, la sanción, las infracciones de los agentes de retención también, ¿sí? Bueno, también la ley penal tributaria, ahora incorporada en la ley 27430 de reforma fiscal, tiene
para los que no se acuerdan, los delitos tipificados de evasión simple y evasión agravada. Cuando a través de maniobras arduosas se evita el pago de impuestos nacionales o provinciales por importes superiores a determinadas sumas, ¿sí? Que van variando, ¿sí? Según el tiempo, cada tanto se van actualizando los valores. Y también hay un capítulo especial ahí para considerar evasión al aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. ¿Sí? Entonces, esto también estamos viendo ahora. Esto de poder aprovechar beneficios fiscales, que vamos a ver enseguida, si son mal usados, también pueden llegar a ser tipificados como delitos de evasión tributaria. Y acuérdense que esa ley tiene penas que son de tipo privativas de la libertad. ¿Sí? Penas serán penados con tantos años de prisión aquel que incurriere en, ¿sí?, en los delitos que aparecen tipificados en esta ley penal tributaria. Entonces, más o menos quedó claro en qué se diferencian los tres grandes conceptos. Sí. Planificación, elusión y evasión. ¿Sí? Un ejemplo de planificación dijimos, ¿sí? Vamos por un régimen general o un régimen simplificado. Un ejemplo de elusión podría ser un impuesto que no es nacional, es el impuesto a los sellos. Por ejemplo, si se celebra un contrato de alquiler, ustedes saben que ese impuesto, ese tributo provincial grava los instrumentos y el valor que figura en ellos, ¿sí? Ahora bien, ustedes también saben que por las normas civiles, un contrato se puede celebrar de forma escrita o de forma verbal también, ¿sí? O sea, hay un principio de forma ahí, ¿sí? Entonces el impuesto de sello no puede gravar un contrato que no sea escrito. Entonces, bueno, supongan que para eludir el pago de ese tributo se hace un contrato verbal, entonces no hay instrumento y no hay cómo determinar la base imponible del otro tributo, ¿verdad? Entonces sería un ejemplo de elusión, por ejemplo, ¿sí? ¿Es legal hacer un contrato verbal? Sí. ¿Nació el hecho imponible? En este caso no, porque no apareció el instrumento, el acta, ¿sí? El instrumento para abonar el tributo, ¿sí? Podría considerarse un ejemplo, ¿sí? Y en evasión fiscal, bueno, tenemos todos los delitos de los agentes de percepción y evasión, las ventas de créditos fiscales, facturación apócrifa, etcétera, ¿sí? El uso indebido de beneficios fiscales, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, ¿acá estamos? Pasemos ahora a comentar cómo en la normativa, además de esto que les comentaba de la ley penal tributaria, está también receptado en nuestra, que no se trata solo de doctrina, lo que estamos comentando, sino que también está en la normativa. En el año 2020, la FEP también plasmó en una resolución general un régimen de información de planificaciones fiscales y tenía como sujetos obligados a las empresas y a los asesores impositivos de las empresas, o sea, nosotros los profesionales, ¿sí? Y se armó un revuelo muy importante. Ya vamos a comentar de qué se trata, ¿sí? El antecedente de esta resolución tiene que ver con un acuerdo para evitar la erosión de la base imponible y traslado de beneficios de las empresas, sobre todo multinacionales, ¿sí? En el marco de la OCDE. Van a escuchar a menudo que se habla de la OCDE, es una organización de muchos países internacionales. Entonces, con vistas a evitar la elusión y la evasión fiscal internacional, se pusieron a trabajar en distintas iniciativas para que no ocurra este fenómeno a nivel mundial, ¿sí? Porque las empresas multinacionales o transnacionales aprovechan los huecos, así como hay ilusión fiscal local, hay ilusión fiscal internacional, ¿sí? Entonces se aprovechan de los vacíos legales de los países.
Entonces ellos identificaron distintos mecanismos de evasión, por ejemplo el uso de los precios de transferencia, lo tienen en la ley de impuestos a las ganancias, abuso de convenios, manipulación de los costos de financiamiento, entre otros, y propusieron distintas alternativas para exigir que los contribuyentes revelen, informen sus mecanismos de planificación fiscal. ¿Sí? Avancemos, por favor. Bueno, ahí tiene la resolución, lo que se estableció en su momento, qué incluía, qué no incluía, ¿sí? Todos los mecanismos que se utilizaban. Avancemos, por favor. Y acá se me detengo en el artículo 6, se dispuso en su momento que quienes eran obligados a informar eran los contribuyentes y los asesores fiscales, ¿sí? Los contadores. Serán responsables de cumplir con el régimen de información. Avancemos, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los consejos profesionales de ciencias económicas alzaron el grito del cielo, ¿sí? Ustedes saben que cuando salen de la universidad ya les dan su título, sacan la foto, tienen que ir para ejercer la profesión en Jujuy, tienen que ir a matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Si quieren trabajar en Salta, tienen que ir a matricularse en el CPCA de Salta, ¿sí? Entonces, no hay una matrícula nacional, sino que cada provincia es la que otorga la matrícula para ejercer. Es un numerito que le ponen ustedes a su sello, ¿sí? Y aparecen en un registro que administran estos consejos profesionales. Contador, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué nuestro título dice contador público y estaba viendo de todo lo que dice contador público nacional? ¿Y por qué es el nombre que le dan a la carrera? ¿Sí? Antes se llamaba contador público nacional, ahora se llama contador público. Ah, pero no tiene nada que ver si, por ejemplo, donde yo acá quiero ejercer en mi país, no tiene nada que ver con eso. No, vos podés ejercer en todo el país, ¿Es nacional? pero siempre que te inscribas en la matrícula de la jurisdicción respectiva. ¿Sí? Si querés trabajar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenés que matricularte en el CPC de Cava, que es el más grande del país. Pero tampoco puedo ponerlo nacional, digamos, ¿no? Porque yo lo puse una vez y me lo borraron. No, en realidad no, pero lo que sí es uso y costumbre en realidad agregar el CPN, ¿sí? Pero no sé, yo en mi sello tengo CR directamente, contador público, no me acuerdo cómo tengo, ¿sí? Pero sí, ahora los títulos salen como contador público, únicamente. Pero no, podés trabajar en todo el país, pero siempre que te matricules en el consejo respectivo, ¿sí? De la provincia donde vas a ejercer. Y obviamente pagues los impuestos en la jurisdicción que vayas a trabajar. Si no, tenés que inscribirte en convenio multilateral. Acuérdense el artículo del régimen especial de las profesiones liberales, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Entonces, estábamos en que los 24 consejos interpusieron medidas judiciales solicitando que se derogue el régimen, ¿sí? Y bueno, el régimen se suspendió, ya hubo jurisprudencia en algunos juzgados. ¿Por qué? Porque lo que decían los consejos es que esto implicaba violar, primero, dos cosas. Primero, que por una resolución de AFIP no te pueden obligar a revelar eso, por el principio de legalidad, y porque a la vez como que incumplías el deber de secreto profesional, que debe guardar el profesional con sus propios clientes, ¿verdad? Y bueno, básicamente también porque es como que se metieron a todas las empresas en una sola bolsa. Ya vamos a ver al final, un poquito más adelante en la clase, cómo son las tipologías predominantes de empresas en Argentina. O sea, qué tipo de empresas hay más en Argentina. Acá se han puesto todas las empresas bajo esta resolución. Bueno, avancemos, por favor. Entonces, se armó esta controversia. Bueno, y finalmente, ¿qué pasó? Al cabo de poco tiempo, la FIP suspendió el régimen, lo prorrogó, lo fue pateando, lo fue suspendiendo, y finalmente lo derogó. Y al derogarlo, no es que desapareció por completo, sino que creó un nuevo régimen. Entonces, fíjense, se suspendió la resolución anterior que habíamos estudiado
y se creó un nuevo régimen de información, se llama RICOI, Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales. Es decir, se sacó a la gran mayoría de las pequeñas empresas que también estaban incluidas acá, de los profesionales, como sujetos obligados, y se reservó específicamente para aquellos sujetos del artículo 53, ganancias A, B, C, D, pero por sus operaciones internacionales. Entonces, hoy en día sí está vigente un régimen de información de las planificaciones fiscales, pero de aquellos sujetos de sociedades, específicamente, que tengan operaciones internacionales. Entonces, no de las MIPYMES ni de los profesionales locales. ¿Está bien? Lo cual no implica que en algún momento se pueda reglamentar o no. ¿Está? Avancemos, por favor. Bien, entonces, la planificación fiscal, ¿en qué momento se la puede utilizar? En distintos momentos de la vida de una empresa, desde que nace, desde antes de que nazca, mientras vive, incluso en su disolución. ¿Sí? Desde el nacimiento de la empresa, dijimos, por ejemplo, de qué tipo societario adoptar. Ya dijimos, ¿sí? Va a ser un unipersonal, va a ser una sociedad anónima, una SRL, una encomandita, una SAU. Depende de cuántos socios, de qué capital, de qué actividad, ¿sí? ¿Con cuál va a pagar menos impuestos o más impuestos? Primero, si es una unipersonal y es una persona que tiene esposa, hijos, alquila y demás, ¿qué va a pasar? Va a tener muchas deducciones personales a su favor, ¿verdad? Y generales. Que en cambio un sujeto, una SA no las va a tener, porque las SA no tienen hijos a cargo, no tienen esposa. ¿Me siguen? Sí. Entonces, entre elegir una estructura impositiva persona humana versus sujeto empresa, hay que balancear ahí, ¿sí? ¿Qué le conviene más o no? Va a depender del tipo de sujetos, de quién es el sujeto y de la actividad. Lo mismo con el tipo de sociedad. Antes había diferencia entre los tipos de sociedades, hoy en día no. Básicamente todas las sociedades pagan lo mismo. Pero sí hay escalas, ¿sí? Hay empresas que van a pagar un 25, un 30 y otras un 35. Después, ¿dónde se va a ubicar la empresa? Eso también sirve para elegir en la planificación fiscal. O sea, ¿dónde goza de exenciones? ¿Dónde tiene mejores incentivos? También es un elemento para considerar. Luego, durante su existencia, mientras la empresa ya está en marcha, ¿ustedes en qué pueden asesorar? Bueno, existe tal o cual régimen de incentivo al cual vos te podrías acoger, podrías adherirte a este beneficio o aprovechar este o aquel beneficio. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos. Y también tiene que ver con adoptar las estructuras que la ley admite y finalmente en cuanto a la disolución, cuando finaliza la vida de la empresa, hay algunos mecanismos de reorganización empresaria que admite la ley de ganancias, que les permitiría adoptar distintos criterios de imputación y demás, que también podrían ser beneficiosos para la compañía que se va a reorganizar. O sea, se va a transformar en otra. Se va a escindir, se va a fusionar. ¿Me siguen? Sí. Hay también un capítulo en ganancias e IVA para ese tema. ¿Sí? Avancemos, por favor. Entonces, a modo de síntesis otra vez, vamos a presentar los mecanismos que estábamos viendo. Dijimos planificación, o también en algunos autores se las conocen como economías de opción. ¿Por qué se las llama economías de opción? Porque son decisiones que le deja la ley al contribuyente para que elija, para que opte. Responsable cripto o monotributista. O en ganancias, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en primera categoría, va a deducir gastos reales con comprobante
o gastos presuntos. ¿Se acuerdan? Sí. O también en ganancias, cuando compra un nuevo bien reemplazando a otro. ¿Opta por 20 reemplazo o no opta por 20 reemplazo? Todos esos mecanismos se conocen con el nombre de economías de opción, porque son liberalidades, digamos, que le deja el legislador para que el contribuyente elija cuál de los dos, en cuál va a tener más beneficios, ¿sí? Eso siempre dentro de la ley. Por otra parte, dijimos que estaba la deducción, que utiliza las deficiencias de la norma, no es ilegal, pero sí es irregular, dijimos. Y finalmente la evasión, que directamente viola o transgrede las normas, transgrede la ley, es ilegal. Eso a modo de síntesis. Avancemos. Entonces, ¿qué ejemplos de herramientas de planificación fiscal podemos comentar en algunos de los impuestos que hemos estudiado? ¿Sí? Por ejemplo, en ganancias, ya comentamos algunos de ellos, y la mayoría ya las conocen, la política de reinversión de utilidades, o esto del pago del impuesto por los dividendos. ¿Sí? ¿Distribuyo dividendos o no distribuyo dividendos? ¿Reinvierto utilidades o no reinvierto utilidades? El tema de 20 reemplazo, ya dijimos que básicamente tiene un beneficio financiero. Ustedes pueden optar por imputar el resultado de una venta al costo de un nuevo bien para, por vía amortización, tener una amortización más chica a lo largo de la vida útil del bien, o tributar por el resultado de esa venta en este ejercicio y mantener la amortización tal como estaba del nuevo bien. Los dos mecanismos nos dan nominalmente lo mismo, pero por el valor del dinero en el tiempo, no es lo mismo financieramente aplicar o no el mecanismo. En un caso va a ser más conveniente y en otro caso no. ¿Me siguen? Sí. Deducciones admitidas. Bueno, la ley tiene un montón de deducciones que nos permiten aplicar gastos de organización, demás. ¿Sí? Depende del tipo de sujeto, depende si tiene los comprobantes. Dijimos el ejemplo de gastos presuntos y reales. También tenemos ganancias cuando hablamos de malos créditos, ¿se acuerdan? La posibilidad de elegir entre deducir incobrables reales que cumplan con los índices de incobrabilidad del decreto reglamentario, o bien podíamos elegir el método de la previsión, que era la única previsión que admitía la ley de ganancias. Sí. ¿Se acuerdan? Ese también es otro mecanismo. Después, en cuanto a los criterios de imputación, ¿qué posibilidades nos da la ley de ganancias? ¿Se acuerdan? En tercera categoría teníamos el devengado o el devengado exigible. También una decisión cuál queríamos aplicar. También hay excepciones en los casos, acuérdense del criterio de lo percibido, que pasa con la distribución de los honorarios a los directores. ¿Qué pasaba con eso? Era respecto de la asamblea. Había que esperar que cumplan ciertos requisitos, ¿sí? Temporales, cuantitativos y cualitativos, ¿recuerdan? Que se terminaban pagando en otro ejercicio fiscal, pero la ley, si se cumplían ciertas condiciones, me habilitaba a deducirlos en otro ejercicio, ¿sí? Con el cual yo lo estaba liquidando. Entonces ahí también hay un beneficio que puede hacer que pague menos impuestos en otro ejercicio o en el que sigue. ¿Me explico? Sí. Ya hablamos de reorganización empresarial, ¿sí? Pueden al fundirse o escindirse las empresas y crearse una nueva, pueden cambiarse algunos de los criterios que se vienen utilizando. El tema de la devolución de saldos a favor, en caso de que se le hayan practicado más retenciones o pagos a cuenta, podría suceder. El mecanismo de la reducción de anticipos. Ustedes saben que una vez que se determina la liquidación de ganancias y nos da el impuesto determinado, ese impuesto después es materia prima para calcular los anticipos.
que tienen que abonar las empresas y las personas humanas durante el año. O sea, no es que se paga una sola vez al año ganancias. El impuesto a las ganancias, una vez que se presenta la DJ, surge el importe con el cual se van a calcular los anticipos. Son 5 o 10 anticipos según sean personas humanas o sujetos de empresa, ¿verdad? Ahora bien, si están ustedes previendo que, porque no sé, hubo una sequía o una inundación y que este año van a tener quebranto, no van a tener ganancia, por X motivos, ¿sí? Pero ustedes están pagando los anticipos en función del impuesto del año que acaba de terminar. Y ya no les va a ir también. O supongamos que vino una pandemia, se cerró todo, o cayó el nivel de actividad estrepitosamente, el consumo, cayeron las ventas, y supongamos que el próximo año ya no va a tener tantos buenos resultados como el anterior. Pero ¿qué pasa? Por el mecanismo de anticipo, ustedes vienen pagando anticipos en función del impuesto del año anterior. Entonces, a través de una opción que tienen, pueden pedir la reducción de anticipos y adecuar los anticipos de ganancias para que sean más chicos. ¿Por qué? Porque si no van a terminar teniendo saldo a favor al cabo del otro año. En este mismo sentido también tenemos las solicitudes de no retención, los certificados de no retención, que ya hablamos del tema financiero. Hay algunos mecanismos que habilitan a las empresas, los contribuyentes, a que pidan certificados a la FIP para que no les retengan ciertos impuestos. Entonces van achicando los saldos a favor, lo cual financieramente les conviene. Bueno, está también el mecanismo del ajuste por inflación, que ya lo vimos, el ajuste estático, el dinámico. Depende de la tasa de inflación, se puede aplicar o no, y depende en qué momento del año hagan las operaciones, al inicio o al cierre, puede convenirles o no hacer cierto tipo de operaciones en el año para verse, entre comillas, favorecidos o no por el ajuste por inflación. ¿Se acuerdan que el ajuste por inflación, si me daba positivo, me sumaba el resultado impositivo, y si me daba negativo, yo lo quitaba? Entonces, si hay ciertas operaciones que me generan resultado negativo, me convendría ver en qué momento del año se ejecutan, ¿verdad? Si en enero o en diciembre, así como extremos. Las que se hacen en diciembre no se ajustan. Las que se hacen en enero se ajustan todo el año. ¿Sí? Depende de los índices que se estén manejando en esa época. Pagos posteriores al cierre, ya le di el ejemplo de los honorarios a directores, ¿sí? Que se abonan después, cerrado el ejercicio fiscal, pero que se pueden imputar al ejercicio anterior. ¿Sí? Y por último tenemos el régimen permanente de transición al régimen general. ¿Lo escucharon? No. ¿Vinieron a la clase de monotributo? Así cuando pasa de monotributo. También se lo conoce como régimen puente. Puente del monotributo al régimen general. Este es un mecanismo que está vigente desde el 2021 que permite que aquellos monotributistas que voluntariamente decidan pasarse al régimen general puedan pasarse con una serie de beneficios. ¿Por qué se pasaría un monotributista al régimen general? Porque ya está llegando al tope de ventas. ¿Por qué más? Está por exceder algún otro parámetro, está por sumar alguna nueva actividad y se pasa de las 3 actividades, etc. ¿Sí? Entonces, este régimen permanente les permite gozar de ciertos beneficios, como cuáles, por ejemplo. Computarse el crédito fiscal. En ganancias, estamos viendo. Computarse como gastos deducibles todas las facturas A que le emitieron durante los últimos 12 meses. Sí. ¿Sí? Entonces ya entra con un gasto deducible. Va a tener ingresos exentos por el monotributo, ganancias, y gastos deducibles. Y arranca con usarlo a favor en ganancias. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, eso en ganancias. ¿Sí? Después vemos en IVA. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Van a acordar de los ejemplos? La mayoría ya lo sabían, ¿verdad? Sí. La mayoría ya los conocen, otros están por ahí escondidos en las resoluciones de la ley. ¿Sí? Profe, ¿y algún otro ejemplo de ilusión?
Elusión, abuso de formas, abuso de contratos, de figuras jurídicas, formas. En ganancias, puede tener que ver con esto de los valores locativos. Por ejemplo, en bienes personales se me viene un caso a la mente, un sujeto que tiene muchos inmuebles, bienes personales, acuérdense que hay una exención para los inmuebles, pero ¿qué características tiene que tener el inmueble? No, casa habitación. Que sea casa habitación. Entonces, ¿a dónde le conviene vivir a su contribuyente? Una máscara. En el inmueble más caro. Totalmente. ¿Sí? Y de esa forma está eludiendo el pago del impuesto. No está haciendo nada ilegal, pero está evitando que nazca el hecho imponible o está gozando del beneficio de exención de casa habitación si él se muda a ese departamento o a esa casa que es la más cara. Pero eso no contaría también como planificación. Sí, bueno, estuvo mucho en discusión, no sé si escucharon los casos de Galperín y de Susana Jiménez. No. Se mudaron o cambiaron de residencia fiscal a Uruguay. Ah, sí. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ¿Por qué? Porque si no son residentes, no tributan ese impuesto acá. claro. ¿Sí? Ahora, ¿dónde viven realmente? No sé yo en ese caso. Pero ellos sí tienen casas. Pero eso es por bienes personales. Era. Y por bienes personales también esto que te decía. Si tu inmueble el más caro vale eso, te conviene mudarte a ese, fijar tu casa habitación en ese. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, ¿es legal? Sí. Estoy aprovechando ese beneficio que le da la ley para ese inmueble. Bien, buenísimo. Avancemos, por favor. Ejemplos en el IVA. Ejemplos tenemos en IVA, por ejemplo. Por ejemplo, hay el caso de que se reinviertan los días por compra de bienes capital. También se puede aprovechar la devolución del saldo técnico de IVA por esas compras. ¿Sí? También tenemos los beneficios por transición al régimen general, el régimen puente. En IVA tiene, así como en ganancias se pueden computar los últimos 12 meses, en IVA se pueden computar también los últimos 12 meses de créditos fiscales y ya arrancas tu primer DJ de IVA con ese cúmulo de créditos fiscales a favor. ¿Sí? Por este beneficio, creo que se los comenté, ¿no? Cuando vimos el práctico de IVA. Después, también tienen como beneficio la reducción del saldo técnico, es decir, la diferencia entre el débito fiscal y los créditos fiscales. Les dije un ejemplo, creo que me acuerdo, 2 millones menos 1,5 millones. Débitos y créditos, la diferencia era El saldo técnico. 500.000, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, esos 500.000 se reducen creo un 50, un 30 y un 10% Sí. por año, respectivamente, el primero, segundo y tercer año, si accedieron a través del régimen puente. Tienen ese beneficio. ¿Qué más? Pueden pedir también certificados de no retención en IVA. Pueden computarse créditos fiscales ya hechos por contribuciones patronales. Eso está en el artículo 21 de la ley 27430 de la reforma. Desde el 931, remuneración 10, un porcentaje. Por ejemplo, en la ciudad de San Salvador, el 7,3% de ese valor se lo pueden computar a favor también como crédito fiscal de ese mes. En ganancias, bueno, también lo dijimos en el impuesto a cheque, ¿se acuerdan? Bueno, ya vamos a retomar eso. También tienen por organización de empresas, también pueden acceder al beneficio de las MIPYMES, que vamos a ver que pueden diferir el pago del IVA por 90 días, y presentan todos los meses, pero se difiere el pago cada 3 meses, ¿sí? Eso es otro beneficio más. Avancemos, por favor. Bien, hasta ahí vimos
la incidencia de los impuestos en las decisiones económicas, vimos planificación fiscal, sus diferencias con la ilusión y la evasión, algunos ejemplos, y ahora vamos a ver cómo inciden también los impuestos en la determinación de los precios de los productos. Hay distintos métodos para fijar precios, no vamos a estudiar eso ahora, pero todos deben considerar cómo inciden los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos, si los analizamos como un costo, dentro del costo del producto, va a repercutir también dentro del precio del producto, ¿sí? Si nosotros los clasificamos a los tributos como fijos y variables, según el nivel de ventas, podemos incorporarlos dentro de un modelo de costo, volumen, utilidad o de punto de equilibrio que ustedes estudiaron en costos Sí. o costos especiales, no sé, ¿sigue costos especiales? Sí, pero es de quinta. Es electivo. Ah, ustedes en cuarto. Igual sí lo vimos eso en... Claro, eso se lo ve bastante el punto de equilibrio. Sí. Pues. Se los puede clasificar como fijos y variables y considerarlos junto con los demás costos, ¿sí? Para ver si llegan a cubrir el margen de rentabilidad o no. Por ejemplo, costos fijos de los impuestos que estudiamos nosotros, ¿cuáles los podemos clasificar como fijos? ¿Cuáles los podemos clasificar como variables? Por ahí el impuesto a los sellos. De los que estudiamos en este curso, ¿no? Digo, Bueno, los impuestos patrimoniales. ganancia. ¿Qué pasa con ganancia? ¿Es fijo o es variable? Según el nivel de ventas, ¿verdad? Variable. Es variable, sí, porque Ujú. mientras más vendemos, en teoría, mayor margen de contribución aporta, mayor es la ganancia neta sobre el impuesto y mayor va a ser el impuesto a las ganancias determinadas. Ujú. ¿Qué otro vimos? Bienes personales. Y ¿Tiene por que lo ver algo general- con el nivel de ventas? No, por lo general fijo. No, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál otro vimos? IVA. Variable. IVA es variable según los débitos de crédito, sí, pero en realidad no forma parte del costo. Ujú. Sí. En teoría el IVA no forma parte del costo, sí, sino que es más un juego de créditos y débitos, o débitos, créditos activos y pasivos, un juego más financiero, sí. El impuesto, ¿vimos el impuesto sobre los débitos de créditos bancarios? Sí, lo Sí, mencionamos. en ganancia. Cuando vimos ganancias, ese ¿Cuál es? variable, sí. Mientras más venden con medios bancarizados que estén sujetos a ese tributo, más pagan, ¿sí? ¿Y cuál otro? No, ninguno más, ¿no? Después hay impuestos específicos, impuestos internos que sí van afectando la venta en particular de ciertos bienes, ¿sí? Pero no de todo en general. Bueno, básicamente tienen que considerar que cubrir por lo menos los costos fijos. Ah, el monotributo, ¿cómo lo clasificarían? ¿Como fijo o variable? Fijo. Fijo. Claro, va a depender por ahí de la recategorización. Sí. Depende de las ventas, ¿sí? O sea, durante todo un semestre está fijo, Ujú. pero si se saltan de categoría puede subir o puede bajar, Claro. ¿sí? Sería O sea, sería fijo en el corto plazo y en el largo. el largo plazo variable, sí. Mm. Son semifijos, semivariables, sí, está bueno. Bien, entonces la idea es que cubran por lo menos los impuestos fijos y a partir de ahí sí calculen el margen que les queda. Avancemos, por favor. Bien, veamos otro punto para analizar que tiene que ver con los beneficios fiscales. Sobre este tema hemos hecho algunos trabajos de investigación en la cátedra con algún grupo de egresados, de estudiantes, me acuerdo, en los últimos años. Y nada, yo estoy trabajando también en una tesis también sobre beneficios fiscales, pero específicamente a nivel provincial, a nivel de la ley de promoción de inversión. Estos que aparecen acá son beneficios fiscales nacionales. ¿Sí? ¿Qué son beneficios fiscales? Son incentivos que le otorga el Estado, obviamente a través de leyes, ¿sí?
¿sí? Porque los beneficios que hacen de alguna forma violan el principio de igualdad de la ley. Por eso es que los beneficios fiscales no pueden ser permanentes, sino que son generalmente transitorios o acotados en el tiempo, no pueden ser in eternum, tienen que ser durante un determinado periodo de tiempo. Estos beneficios pueden incluir ciertas ventajas, ¿sí? En ganancias o en IVA, generalmente tienen amortizaciones aceleradas, les permiten deducir ciertos conceptos, o tienen reducciones de alícuotas o exenciones de algunos conceptos. ¿Sí? Podemos mencionar, por ejemplo, al régimen de promoción de la actividad minera, que es un régimen que otorga también estabilidad fiscal a las empresas mineras, lo cual implica que posterior a su adhesión no puede venir otro gobierno y modificarle la carga fiscal que soporta la empresa. ¿Sí? No puede subirle la alícuota de determinado impuesto. Se empezó a pagar tal impuesto durante todo el régimen, todos los años de vigencia de ese régimen, para mantener esa estabilidad fiscal. Y hay leyes para la inversión de bosques cultivados, hay una ley de crédito fiscal por capacitación, es decir, si las empresas capacitan a sus empleados en unidades capacitadoras o universidades, y facturan estos cursos, hasta un cierto porcentaje, la empresa puede gozar de un crédito fiscal para computarse contra los impuestos. ¿Sí? Un beneficio para el desarrollo del personal. Está también la ley de promoción de industria del software, o en realidad esta se llama ahora promoción de la economía del conocimiento, como más abarcativa. Son los beneficios que tienen grandes empresas, como que también se discutió bastante este año este tema, los beneficios que tienen empresas grandes, conocidas como Mercado Libre, Global, ¿sí? Que se acogieron a estos regímenes y tuvieron ciertos beneficios fiscales, ¿sí? Siempre que cumplan con los requisitos, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Hay distintos regímenes de promoción. ¿Sí? La característica que tienen es que aparecen durante una ventana temporal y después se cierran, o tienen cupos por año o cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes como asesores fiscales, según la actividad de la empresa donde estén ubicadas, tienen que estar atentos a qué régimen puede estar vigente para esa actividad. Obviamente no todas, la que hace software no va a estar cultivando bosques, y la que hace biocombustibles no está haciendo otra cosa, ¿sí? Pero, o sí, puede haber empresas muy grandes y que hagan todo eso. Pero la idea es que ustedes sepan que existen estos beneficios, no que se lo sepan de memoria, pero sí el día de mañana cuando estén en la calle se acuerdan que, che, ¿y esta empresa no le corresponderá algún beneficio, alguna ventaja por hacer esta actividad? En general es el Estado el que impulsa cuáles son las actividades a promoverse, actividades tecnológicas, actividades de energías limpias, renovables, etcétera, ¿sí? Pero es importante que sepan que existen y que pueden llegar a ser aplicadas, ¿sí? Avancemos, por favor. Bien, llegamos a ver las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? ¿Qué son las MIPYMES? Bueno, son los que ustedes asesoran, estudian desde que están en el primer año de la facultad, ¿sí? ¿Qué beneficios hay en particular para las MIPYMES? Ahora vamos a ver, ¿sí? Pero previo a esto, y recordando lo que ya trabajamos en clases anteriores, dijimos que las micro y pequeñas empresas tienen que inscribirse en un registro MIPYME y ahí solicitar un certificado que acredita su condición de micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ese certificado vigente va a poder acceder a ciertos beneficios. Este certificado en los últimos años ya se viene renovando automáticamente, ¿sí? Siempre que la empresa esté activa y tenga presentaciones en IVA, etcétera, etcétera, se les renueva automáticamente. Acuérdense que vimos algunos prácticos que tenían la posibilidad, teníamos con certificado vigente y sin certificado vigente, ¿sí? Cambiaba el tratamiento, ¿en qué vimos? En el impuesto a los débitos y créditos. En el impuesto a cheques, ¿sí? Exactamente. Avancemos, por favor. Bueno, en la actualidad, esta es la tabla que considera a los límites
en pesos de ventas para ser definido PYME. No hace falta que le saque foto, lo pueden bajar por internet, ¿sí? Fíjense que la tabla tiene distintas categorías o tipologías de empresas, ¿sí? Las micro, las pequeñas, las medianas tramo 1 y las medianas tramo 2. Y según estén ubicadas en diferentes rubros, en comercio, en servicio, en construcción, agropecuario, etc. ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que hacer ustedes para saber si la empresa que están asesorando es micro, pequeña o media empresa? Tienen que buscar las ventas, ¿sí? De los últimos 3 años, los últimos 3 ejercicios, netas de IVA, obviamente, sin incluir el IVA final y otros impuestos internos, hacen un promedio y se le da, por ejemplo, no sé, 92 millones una empresa de servicios. ¿Cómo se categoriza? Como pequeña. Como pequeña empresa de servicios, ¿sí? Porque es mayor que 91, pero menor que 551 millones, ¿sí? Ese promedio. De esa forma, pueden ubicar a la empresa en cada una de las categorías. Cada una de las categorías tiene a veces beneficios diferenciales. Generalmente las micro y pequeñas empresas tienen más beneficios que las medianas, y las que quedan afuera de estos tramos, todos los que superan estos topes, son consideradas grandes empresas. ¿Sí? Avancemos. Pero además de ese límite, hay otros parámetros para considerar si es micro, pequeña o mediana empresa para ciertas actividades, que son las de comisionistas, consignatarios o agencias de viaje. Nosotros vimos, ¿se acuerdan en la clase de IVA? Que estas tipos de empresas actúan como intermediarios. Entonces, venden, se dan vuelta y rinden, pero en el proceso cobran por todo. Pero no quiere decir que todo eso sean sus ventas. Ellos lo único que ganan es su comisión por intermediación, ¿verdad? Entonces, para este tipo de empresas, lo que se dispone es otro parámetro, que es considerar la cantidad de personal. Entonces, van a considerarse microempresas mientras tengan hasta 7 empleados. No importa las ventas, no importa la cantidad de empleados. Aquella que supere el comercio, aquella agencia de viaje que tenga más de 345 empleados, ya va a ser, no sé, gran empresa, ¿sí? Por ejemplo, Despegar, ¿sí? Esa agencia virtual para sacar viajes, no sé cuántos empleados tiene, pero me imagino que tiene varios. Debería utilizar esta tablita para saber si es grande o mediano. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Avancemos. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Por otra parte, no van a ser los únicos 2 parámetros que se utilizan para considerar las micro, pequeñas y medianas empresas, sino que también, además de las ventas, de la cantidad de empleados, tenemos también el límite de activo. Y para aquellas empresas que realicen las actividades de intermediación financiera y seguros o servicios inmobiliarios, además tienen que cumplir con que sus activos, sus balanceros, puedan superar el tope de 193 millones de pesos. Entonces, si ustedes asesoran a alguna aseguradora, ese es otro parámetro o requisito adicional para ser considerado MIPYME. ¿Quiénes son los que hacen estas actividades? Todos los que están dentro de este rubro, ¿sí? Aseguradoras, bancos comerciales e inmobiliarios, ¿sí? Avancemos. Bueno, este sería en realidad otro ejemplo de beneficios impositivos nacionales de la ley 27.264, entre los cuales teníamos, por ejemplo, para las pymes, la exención de mínima presunta, el pago de IVA cada 90 días, la estabilidad fiscal y el que está vigente todavía a través de otra ley es la posibilidad de computarse el impuesto a los débitos y créditos bancarios contra ganancias. Avancemos. ¿Qué otras actividades están incluidas o no? Entonces, ustedes ven ¿vieron ustedes cuando un contribuyente puede entrar a la página de FIP y sacarle su constancia de inscripción? Sí. Entran, ponen el quit y el CAPTCHA, es el código, esas letras así raras,
y le sale la constancia de inscripción. Le sale AFE, constancia, o ARCA va a salir ahora, no sé qué va a salir. Lo mismo en rentas también sale su constancia local. Y sale contribuyente inscrito en tal impuesto, de tal fecha, tal domicilio, y las actividades principales y secundarias. ¿Sí? Entonces, entre las actividades incluidas para hacer mi pyme tenemos todas estas: agricultura, actividades primarias, minas, industriales, transporte, almacenamiento, electricidad, servicios inmobiliarios, transporte, comercio, construcción. Y las que no se consideran MIPYME son servicio doméstico, juegos de azar, administración pública y órganos extraterritoriales. O sea, la mayor parte de las actividades son consideradas MIPYME. Avancemos, por favor. ¿De dónde van a ser las actividades? De la constancia de esta inscripción, ¿verdad? Esto es como resumen de lo que ya vimos de los beneficios de recién. Además del impuesto a los débitos de créditos bancarios, hay otro beneficio que salió hace poco, que está vigente hasta fin de año, no sé si se prorrogará, que tiene que ver con la posibilidad de computar creo que es hasta el 30% del impuesto a los débitos y créditos mensuales para poder usarlo como deducción o pago cuenta de las cargas sociales, hasta el 15% de las cargas sociales. Entonces, una porción de lo que les recauda el banco como impuesto al cheque, como impuesto a los débitos y créditos, se puede utilizar para pagar las contribuciones patronales, 931, ¿sí? Todos los meses, para las MIPYMES. Además del otro beneficio que dijimos que era poder usarlo contra ganancias, ¿se acuerdan? Sí. Bien, avancemos. Acá era simplemente un ejemplo para ilustrar cómo arrancó el régimen y cómo iba cuando salió así. En Argentina, en Jujuy, cuántas pymes había registradas, ¿sí? Por tipo de rubro. Veamos el último cuadro, básicamente para ilustrarlo. Esto es al 2022, habría que actualizarlo. En Argentina había 693.000 pymes con certificado vigente y en Jujuy 3.755. ¿Sí? Y fíjense la tipología, que era lo que me interesaba mostrarles. De las 3.755 empresas de Jujuy, pymes de Jujuy, el 95% son microempresas. El 4% pequeñas. Fíjense que las medianas son 37 y una, y grandes no aparecen acá. ¿Sí? Entonces, eso para que se den una idea, digamos, de cómo está el mercado afuera, ¿sí? Entonces es probable que cuando tengan que trabajar o asesorar, en el 90% de los casos que se topen van a ser con microempresas, ¿sí? Micro y pequeñas empresas. Medianas empresas hay menos, muy pocas, y grandes empresas son contadas con los dedos de las dos manos, digamos, en Jujuy, ¿sí? Hablamos de las mineras, de las extractivas, de los ingenios, de algún ingenio, pero la mayor parte de las empresas que hay son microempresas. Por eso es importante, o nos interesa a nosotros, que conozcan estos beneficios a los cuales pueden acceder las microempresas. ¿Sí? Avancemos, por favor. Y bueno, acá hay específicamente un listado de algunos beneficios a los que pueden acceder las MIPYMES, ¿sí? por tener ese certificado. Ya nombramos algunos de estos, ¿sí? Impuesto al cheque, beneficios para pedir excluirse de regímenes de retención, beneficios para devolución de saldos a favor, certificado de no retención, el pago de IVA cada 90 días, la exención de la comisión que les cobran los bancos por traer dinero en efectivo de las entidades financieras. Las MIPYMES también están exentas de eso, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay toda una serie de beneficios para las MIPYMES. Las pueden encontrar en internet también, ¿sí? En la página del Ministerio de Economía, Ministerio de... Sí, Economía se llama ahora, ¿sí? Busquen registro MIPYME y ahí pueden ver los beneficios actualizados.
Avancemos. Creo que esto es el último. Sí, con eso ya terminamos. Así que bueno, esto ha sido, digamos, un pantallazo, digamos. Estos beneficios que vimos, en la mayor parte son a título ejemplificativo, ¿sí? No quiere decir que sean los únicos, puede haber más. Pueden desaparecer y pueden aparecer. Entonces el mensaje que yo les quiero transmitir es que el día de mañana ustedes se acuerdan de que todo esto existe, está vigente y les puede servir a ustedes para brindar un mejor asesoramiento a sus clientes o a las organizaciones donde se estén desempeñando, ¿verdad? Así que, bueno, espero que les sea de utilidad. El día miércoles vemos el práctico de esta unidad. El viernes vamos a esperar que nos confirmen si se adhieren o no a la facultad, al asueto, está dispuesto por la universidad. Y el lunes sería la clase de consulta. Y el miércoles, no este, sino el próximo, el segundo parcial, ¿sí? Que también va a entrar a ese tema que veamos el miércoles. Sí, está desactivado. Sí, vamos a subir materia. Sí. Y bueno, los parciales, acuérdense que a veces de sus compañeros, no se puede unir, que los mostramos también el día de la consulta, ¿sí? A los compañeros que quieran, hayan desaprobado y que quieran ver. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, profe.